Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a continuar con la segunda parte del teórico. Hoy vamos a trabajar las claves para el análisis e interpretación del test hora de juego. Y para pensar en estas claves o indicadores para el análisis de la hora de juego, tomé aportes de Siquierdo Campo y de Alicia Fernández. Alicia Fernández habla de tres momentos. Eh, que lo que hice fue esos tres momentos tratar de como articularlos con el planteo que hace Siquierdo Campo. Hay dos momentos en que es posible articular y un tercer momento es un momento que, digamos, que plantea Alicia Fernández eh, para poder analizar. Como ya hablamos en el teórico del miércoles, hay una analogía que plantea Alicia Fernández entre el jugar y aprender. ¿Qué significa esto? Que si hay condiciones para jugar, hay condiciones para aprender. Eh, de esta manera, ella va a plantear, digamos, como las mismas condiciones para aprender son las que existen para jugar. Bueno, para hacer este análisis, ella va a hablar en primera instancia de realizar un inventario. Luego habla de una organización y por último habla de la integración y apropiación. Cuando ella habla de este inventario, que desde Siquierdo Campo podemos pensar, podemos como equipararlo, podemos eh, digamos, podemos hacer la correlación. Siquiera Campo lo habla como elección, lo define como elección de juguetes. En este inventario, lo que vamos a mirar es cómo se clasificaron los juguetes y los materiales, ¿no? Eh, cómo a través de la manipulación somera que se hacen de estos contenidos de la caja, cómo se clasificaron, si se los probaron, digamos, si el niño o la niña vio cómo funcionaban, cómo lo hizo, si lo manipuló, si solo lo miró, ¿no? Acá, digamos, se pone de manifiesto la relación que el niño o la niña establece con los objetos y con las posibilidades de anticipación, ¿no? Relacionadas con la capacidad de espera y de estar solo o de estar sola. Recuerden lo que se plantea como objetivo de esta técnica, ¿no? Mirar cómo juega ese niño o niña que nos pueda mostrar ese juego en esa, digamos, de alguna manera estando solos, ¿no? Eh, bueno, en esta misma línea lo plantea Siquierdo Campo, pero lo denomina elección de juguetes. Entonces, ¿cómo se clasifican los juguetes? ¿Cómo se manipulan? ¿Cómo se observan? ¿Con qué distancia? ¿No? Si hay una participación más activa o no hay participación, o se los mira y no se los toca, ¿no? Si hay una relación de dependencia, de evitación de los juguetes, o sea, de no utilizarlos, de evitarlos, si hay dudas, si está como dubitativo a la hora de mirar la caja, de sacar los elementos, si hay interrupciones, ¿no? Bueno, esto posibilita ver cómo el niño establece la distancia, el niño o la niña, entre él y ella y el objeto, ¿no? El objeto con el que va a jugar. Acá lo que podemos ver básicamente es si hay esta separación, digamos, ¿sí? Al mirar esta relación de distancia entre el juguete y el niño, digamos, si existe la separación, si hay recorte, si hay diferenciación, si el niño se recorta, se diferencia de los juguetes, digamos. Esto es lo que muestra este inventario, ¿no? Luego aparece el otro momento, que es el de la organización. En Siquierdo Campo se va a denominar como modalidad de juego. Acá lo que se va a, digamos, a mirar es la capacidad simbólica, ¿no?
cómo se postula el juego, ¿no? ¿Qué relatos, qué coincidencias, la plasticidad, la rigidez, si es un juego estereotipado, ¿no? Eh, a ver, ¿qué significa esto? Digamos, cuando acá una compañera preguntó que no entendía la diferencia entre los tres tipos de juego. Bueno, cuando hay un juego estereotipado, lo que se presenta ahí es que hay una manipulación del objeto por la sola manipulación, ¿no? Esto es más propio de niños que se van estructurando a la manera de la psicosis o del autismo, ¿no? Donde un autito es un autito y lo único que se hace es o a veces o moverlo hacia adelante o hacia atrás o solo golpearlo sin que haya una posibilidad de hacer otra cosa con eso. No, ese es el juego estereotipado. La repetición por sí misma, digamos, no la repetición que permite hacer otra cosa. Porque hay juegos que se repiten en la clínica, ¿no? Uno puede decir, y siempre eligió el mismo material, pero al elegir ese mismo material, tal vez lo elige para hacer muchas cosas, no sé, elige un pedazo de cartón para inventar que es un auto, pero también puede elegir ese pedazo de cartón para decir que es una camioneta, una patineta, un avión, o para qué es o que es una caja, o que es un animal, ¿no? Otra cosa es elegir el cartón y que sea solo el cartón y el golpeteo del cartón por el golpeteo mismo, ¿no? Esto tiene que ver con cómo el niño o la niña se van estructurando y con esa capacidad simbólica de poder manipular el objeto, ¿no? Si hay plasticidad, esto de poder hacer otra cosa con el juego, si hay capacidad de argumentar, es decir, hay coherencia entre ese juego y esa argumentación que se va haciendo, digamos, a medida que se va jugando, ¿no? Acá les tengo, también la personificación, la capacidad de asumir y adjudicar roles en forma dramática, ¿sí? La motricidad podemos ver en este momento también. Acá lo que hay que tener en cuenta con la motricidad es sobre todo la cuestión evolutiva y madurativa. A ver, ¿y por qué lo digo así? Lo madurativo en términos cronológicos, es decir, si el juego que hace el niño o la niña responderían a la edad que ese niño o niña tiene en términos cronológicos. Pero esto no es, digamos, un dato eh, tan certero, porque nosotros sabemos que muchas veces puede haber variaciones y eso no significa, digamos, que porque el niño, no sé, de 9 años juegue con elementos o tenga un juego más eh, que responde más a un niño de 5 o 6, digamos, es para tenerlo en cuenta, pero tal vez sea parte de la mostración de una determinada escena o de lo que le está pasando en ese momento, ¿no? Pero bueno, esto es importante, sobre todo por el tema motriz, ¿sí? Por el tema de cómo mueve el cuerpo, las manos, la motricidad fina, la motricidad gruesa, cómo camina, cómo, digamos, cómo se mueve, digamos. A veces, en algunos niños, cuando hay algunas dificultades orgánicas, mucho de esta cuestión motriz corporal aparece como eh, afectada, entre comillas. Eh, y que puede estar condicionada por alguna cuestión emocional y no necesariamente por una cuestión orgánica. También la creatividad, a ver, la creatividad acá refiere a esa capacidad de crear, de hacer alguna otra cosa con eso. Bueno, esto está muy vinculado a la capacidad simbólica, ¿no? A la riqueza expresiva, a la capacidad intelectual, a la calidad en la que se elabora un conflicto, ¿no? También se puede ver la tolerancia a la frustración, la capacidad de no aceptar la consigna. Esta tolerancia a la frustración está vinculada al, o está relacionada al principio del placer, del principio de placer y realidad, ¿no? El principio de realidad es lo que va a regular la ratificación, digamos, a través de las funciones yoicas. O sea, regula las funciones yoicas. Cuando este principio de realidad está un poco desdibujado o está un poco confundido, digamos, lo único que se tiende es al principio del placer, ¿no? Es, digamos, acá la diferencia, digamos, tiene que ver con la capacidad de aceptar un límite. La consigna es un límite, tiene un encuadre, tiene un contexto. Después,
Otra cuestión que podemos ver es esta adecuación a la realidad, la posibilidad de adecuarse a la realidad, ¿no? Y esto, digamos, lo que va a plantear, digamos, es primero ver, digamos, cómo en este momento se manifiesta a través de la posibilidad de desprenderse de la madre y de actuar en forma acorde a su edad cronológica, básicamente, ¿no? Demostrando comprensión y aceptación de la consigna. Esta adecuación de la realidad, que está muy vinculada a este principio de realidad, también a la tolerancia a la frustración, tiene que ver con la aceptación o no del encuadre temporoespacial, con la posibilidad de ubicarse en un rol y aceptar el rol del otro. No poder adecuarse a la realidad implica un déficit en la discriminación del yo no yo, ¿no? Siempre ustedes vuelvan al planteo que hace Winnicott del jugar y que tiene que ver con esta posibilidad constitutiva. Les quiero leer unos ejemplos en relación a esto que hablaba al principio, como el primer ítem para mirar, digamos, dentro de lo que es la organización o la modalidad de juego, de la capacidad simbólica, las coincidencias, la plasticidad, la rigidez, la estereotipia. Estos ejemplos están en la página 203 del libro de Alicia Fernández, que ella va a plantear, no, perdón, del libro de Siquier do Campo. ¿Qué es lo que va a decir Siquier? A ver. Ya estoy, 203. Dice, en el primer caso citaremos el ejemplo de Pablo, de 7 años, que a lo largo de toda la hora de juego muestra su omnipotencia como defensa, identificándose en un primer momento con figuras fuertes. Salta con el guardapolvo puesto como capa, diciendo que es el zorro y combatiendo a los soldados. Mientras que más tarde comienza a llenar un jarrito, afirmando que va a alimentar a todos los animalitos que hay en el canasto. Se identifica ahora también omnipotentemente con un pecho inagotable. Expresa entonces en forma plástica una misma defensa maníaca con variedad de recursos. En el segundo caso vemos otra modalidad de plasticidad, la expresión de una gama de situaciones a través de distintas áreas de conflicto que se desprenden como núcleos organizativos de su juego. Y otra situación muestra la posibilidad de que un mismo objeto cambie de función, vehiculizando diversas fantasías de manera adaptativa, sin producir respuestas tan originales que resulten incomprensibles para el entrevistador o impidan la comunicación y expresión de lo que realmente se desea transmitir. Digo, acá les quería como leer algunos ejemplos en relación a esto de la plasticidad, ¿no? ¿Qué significa la plasticidad? ¿Qué es lo que miramos? Ahora bien, el tercer momento es el de integración y apropiación. Este momento lo va a trabajar Alicia Fernández y refiere básicamente a la posibilidad de aprender, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Si hay posibilidades de jugar, si hay capacidad simbólica, si hay esta capacidad creativa, si hay esta separación yo no yo, si hay una claridad entre el principio de placer y el principio de realidad, si hay esa división subjetiva, si ese niño o niña se va constituyendo subjetivamente, digamos, hay condiciones para el acceso al aprendizaje. ¿Por qué digo esto? Porque cuando aparece algo de esta división, algo de esta constitución de objeto libidinal que yo les explicaba el otro día con Speed, son como aquellas condiciones, esa división subjetiva donde el niño se va constituyendo, se va separando del otro, va constituyendo su cuerpo, su psiquismo, sus recursos cognitivos. Cuando ingresa algo de esta división, empieza a ingresar algo de la terceridad, algo de lo social. Y los contenidos y los aprendizajes más amplios, digamos, como el aprender a caminar, el aprender a correr, todos esos aprendizajes que va haciendo el sujeto tienen que ver con aprendizajes del orden de lo social, del orden de lo cultural, ¿no? Además de esta constitución motriz o motora que se va articulando, ¿no? Todo eso está mediado por lo social. Por eso decimos que hay esas condiciones para el acceso al aprendizaje, ¿no? Porque existe esa posibilidad
de que lo social pueda ser aprendido y resignificado. Bueno, se va a cortar el videito, sigo en otro.